Es que si me ponéis aquí un triclinium, ¿qué opináis? Buenos días. Nos tenemos que tumbar. Yo me reclinium. Espera, que tengo mucha infraestructura yo. Cuidado las uvas. Espera, ¿eh? Ay, mira, ¿qué me decís? Muy buenas. Venga, Iván. Buenos días, yo me medio tumbo. El triclinium, ¿no? Bueno, empezamos, así, ¿no? Así empezamos. ¿Así te vas Sí. a quedar? Eso Venga. no es muy romano, ¿eh? Es de las afueras. Bueno, venga. Esto es falso inicio. ¿Unas uvas? Luego, Toma. dejámoslas aquí en medio. Bueno, empezamos ya. Venga, venga. Empezamos ya. Ay, ay, ay. Que nos ponen aquí cosas los de Pod Talks. Trae. Te dejo las escrituras. Las escrituras del profeta Brian. Bueno, nos ponemos ahora serios porque nos vamos a trasladar al año 33, más o menos, después de Cristo y de Brian. Pero eso no lo saben todavía ni Brian ni Jesús. Igual que tampoco saben que están más o menos en la época de la Semana Santa. Porque claro, ni saben tampoco que tanto Brian de Nazaret como su vecino Jesús nacieron en Navidad. Lo que sí sabían era resistir al invasor romano. Eso se les daba bien. Que si el Frente Judaico Popular, Frente Popular de Judea, son tiempos convulsos en lo político y en lo social. Tiberio gobierna en Roma y hace años que encomendó el gobierno de Judea a Poncio Pilatos, magistrado que tiene un gran amigo en Roma llamado Pijus Magnificus. Y aquí empieza nuestra historia, con uno de esos datos que no nos cuentan los libros, pero que tiene mucho que ver con nuestro protagonista de hoy, el inolvidable Brian Cohen, o deberíamos decir Brian Maximus. Sí, amigos, su madre no engañó al pequeño cuando le contaba historias acerca de su padre, de nombre Traviesus, un centurión de la Guardia de Jerusalén. Resultó que Brian era, muy a su pesar, de sangre romana. Esa mezcla explosiva le hizo tener una vida que rozó una y otra vez la grandeza, pero siempre se fue por el camino contrario. Poco se sabe de los primeros años de la vida de Brian Cohen. Apartado de los focos por su sabia madre, en su día a día se limitaba a la típica rutina de la Judea del siglo I. Una lapidación semanal, como única distracción, la asistencia ocasional al sermón del profeta de turno. La familia ni siquiera podía permitirse disfrutar de los espectáculos del teatro romano, muy edificantes, y Brian solo podía verlos mientras vendía aperitivos imperialistas como morros de nutria. Entonces sus ojos se posaron por primera vez en los de Judith, miembro de uno de los más activos grupos de la resistencia. Por supuesto, un grupo de disidentes. Cuando les conoció, debatían el derecho que tenían los judíos sin matriz a tener hijos, o a tener matriz, o al menos derecho a tener matriz. Estudios posteriores han confirmado que a Loreta de Judea, integrante de este grupo, se la puede considerar la madre de Twitter. Nadie como ella supo ver el engendro tecnológico que nos sorprendería en el siglo XXI, ni la capacidad de ofenderse por cosas que no tenían sentido. Y sí, Brian se vio envuelto en actos terroristas, como el intento de secuestro de la esposa de Pilatos, incontinencia suma. Ah, no, este era el de Pijus. Era el de Pijus. Bueno, pero había que decir incontinencia suma. Siempre. O la vandalización de fachadas con errores ortográficos. Tras su exilio involuntario a la estratosfera, él siempre dijo que montado en un ovni pilotado por extraterrestres, aunque no tenemos manera de saber si este dato es fruto de los delirios de grandeza de Brian Cohen, fue apresado y condenado a la crucifixión por culpa de las ganas de guasa del pueblo de Judea, que, congregado bajo el balcón de su gobernador, pidió la liberación de Barrabás, solo para poner a prueba el frenillo de su gobernador. Pero bueno, cuenta la leyenda, y no sabemos si esto es cierto, que un miembro de la guardia alertó a Pilatos de la broma y la chanza a la que le sometía al pueblo. Y de que además Brian Cohen sí era un reo con un delito menor al que se podía liberar en esta festividad. Pero ya era tarde, se encontraba cargando la cruz camino al monte en el que todo el mundo sabía que se realizaban las crucifixiones, pero aún así nadie le encontró. Y ahí pasó sus últimos días nuestro protagonista, alguien que no hizo nada por la sociedad, pero que aún así hoy le hemos dedicado nuestro relato de la historia en homenaje a Juan Antonio Cebrián. Un tipo que quiso ser normal y nunca pudo, que casi fue trascendente muchas veces, pero pues no llegó a serlo, digno de algunos de los honores más altos de Judea, como por ejemplo recibir un bando del Frente Popular de Judea en su honor o que un escuadrón suicida se suicidara delante de la cruz sin hacer nada por liberarlo. También contó con el amor incondicional de dos mujeres, que tampoco hicieron nada por salvarle. Un judío que tuvo miles de seguidores, los del zapato y los de la calabaza, seguidores que su muerte no les afectó lo más mínimo ni cambió sus vidas absolutamente para nada. Ese era el auténtico elegido, o al menos lo fue durante unos días. Y así llegamos al final de esta historia, amigos, de la que no hemos aprendido nada. No es un ejemplo a seguir. O quizás sí, porque
a lo mejor lo que hemos aprendido es que para mirar al lado luminoso de la vida siempre hay tiempo y es mucho mejor que mirar al que no lo es. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues después de esta introducción queremos explicar un poco qué hacemos aquí. Sí, porque por favor. es un crossover un poco extraño. ¿Qué tiene que ver los Beatles con Roma? ¿Qué puede tener que ver? Cuando me propusiste hacer este programa, Sí, la primera idea fue inmediata, la vida de Brian. sí. Porque vamos a contar hoy que los Monty Python y los Beatles tienen mucho más que ver de lo que nos pensamos. Porque ahora en introducción hemos viajado a Judea del año 33, al siglo I. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I y un Hombre, por relato favor. del siglo I? Y ahora vamos a viajar a mediados de los 70, el año 1976. Los Monty Python están petándolo. Están haciendo Porque, cosas. Sí, están haciendo cosas, están haciendo ya shows en directo en Estados Unidos, Londres, hacen giras y tienen una idea. Se les ocurre una idea. En una de estas giras, en las cuales los Monty Python estaban borrachísimos, lo cuentan ellos mismos en su biografía, estaban borrachos, estaban fumados. Monty Python, P de porro también. Vamos a hablar mucho del alcohol y de las drogas. Sí, sí. Sune, no sé si hay que poner un rótulo o algo de estos de Más Netflix, 18. una advertencia. Sí. ¿También Y de se- sexo? Bueno, puede ser. Vale. Quizá algún pene se nos escapa. Sí. ¿Cómo? En el relato, ¿eh? No Ah. penséis mal. Y en ese año 76 a Eric Idle se Sí. le ocurre una idea. Bueno, Dice, le oye, pasaba de vez en cuando. claro, dice, oye, ¿y si hacemos una película que se titule Jesucristo, ansia de gloria? ¿Cuánto daño han hecho los Easy? Sí. Y Easy Dizzy también. Easy, Dizzy. Ha hecho mucho daño. Esa no la vi venir. Eso te pasa por dejar escapar penes. Pues dijeron, ¿y si hacemos una película titulada Jesucristo, ansia de gloria? Entonces, a los miembros les pareció una Dijeron, no buena hay idea. huevos. No hay huevos, pues lo hacemos. Venga. Pero había un problema, Sí. porque no puedes hacer humor con Jesucristo. Jesucristo, si tú lees las escrituras, era un tío majo. Era majo. Era un tío majete, predicaba la paz. Luego se les olvidó a los que vinieron después su predicamento, no le siguieron mucho. Ya. Pero él era un personaje que predicaba la paz, el amor. amor, Sí. el reino de los cielos, los pobres eran bienaventurados, luego Sí, se sí. olvidaron. Y no había humor en reírse de Jesucristo. No. Pero sí había humor en reírse en lo de alrededor. Sí. En reírse en los seguidores, en los que deforman el mensaje de Jesucristo. Y ahí empezaron a trabajar los Monty Python, investigando, documentándose en las fuentes, en los evangelios. Y fue un empape absoluto. Ujú. Esta gente empezó a leer los evangelios, empezó a ver películas, las que ponen en Semana Santa, que en los 70 ya ponían, porque eran las mismas que estaban entonces. Ya estaban hechas. Estaban hechas ya. Jesucristo, esta de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, todas estas, pues se empaparon, las estuvieron viendo y descubrieron un mundo en la Judea del siglo I lleno, como has dicho tú, de profetas, lleno de mesías y lleno de gente que seguía como le daba la gana el mensaje de esos mesías. Y ahí está el humor. Y eso es lo que se deciden. Se ponen a trabajar, pero cada uno por su cuenta, porque esta gente es famosa ya. Esta Claro. gente tiene un vuelo aquí, tiene un vuelo allá, están en el extranjero, no están. Quedamos hoy, no me va bien. Quedamos el jueves, tampoco. Es un follón. Empiezan a trabajar y tardan casi un par de años en acabar el guión. Porque también había un problema. A ver. En el año 77 ya era, al final de Flying Circus, Monty Python, ya era notorio que Graham Chapman, que hace Brian, tenía un problema con el alcohol. Un Sí, problema ¿no? muy serio. Acudía a los rodajes borracho, se olvidaba de sus líneas, no trabajaba bien, le afectaba. Y John Cleese cuenta en sus memorias, toda esta información que sacamos es de la biografía de los Monty Python, cuenta que cuando él estaba escribiendo los sketches, Sí. él mismo decía, pero ¿por qué estoy escribiendo esto? Si va a venir borracho Graham Chapman y me lo va a chafar. Mira, en este punto te voy a interrumpir para relacionarlo con Roma. Tranquilos, no me voy a relacionar el alcoholismo porque es evidente que los romanos eran unos borrachos. Bueno, Tenían rebajaban... hasta un dios de beber. Bueno, O sea, pero... si tú tienes entre tus dioses uno que es para beber, es porque algo hay. Algo hay, algo hay. Era una vida muy cruel y Claro. brutal la vida de la antigua Roma. Yo no me gustaría viajar, a la antigua Roma. No me gustaría. No es higiénico tampoco. La antigua Roma, higiénico No conocían era. el tema de bacterias y demás, y no, los baños, las letrinas, eso era un poco festival de la bacteria. Pero no te voy a tirar por ahí. Te voy a preguntar por el humor, ¿no? Ujú. Porque no sé si había unos Monty Python del Imperio Romano. A los romanos, como a nosotros, al fin y al cabo, a pesar de que aquí en España somos una mezcla de muchos pueblos que han venido, no somos una raza pura, Sí. aquí en España es una mezcla de todo lo que ha venido, a los Sí. romanos les encantaba reírse de los demás, de ellos mismos. Eran unos auténticos trolls los romanos. Eran Incluso unos haters. eran unos haters, eran un poco cabrones, con respeto, pidiendo disculpas. Eran también tuiteros. Eran muy tuiteros, sobre todo en Eran las muy paredes. tuiteros. El muro, el TL de su época eran las paredes. En Pompeya se han encontrado pinturas, se han encontrado grafitis. Y también hay poemas, por ejemplo, Cátulo hacía poemas intentando reírse de los demás, retando
de manera escatológica a los demás y les gustaba picarse. Incluso se han encontrado en proyectiles, se han encontrado mensajes de chúpate esta por el culo, cosas así. Los romanos O sea, les gustaba mucho el pique. Las No hemos inventado paredes nada. de Roma eran los baños de chicas de las discotecas Sí, de la época, sí, un poco. casi sí. Sí. Pues entonces la escena de la vida de Brian, famosísima, que cuando los que hemos estudiado latín que somos ya un poco mayores, en el instituto la veíamos, nos partíamos de risa, en la que Brian comete errores, pues tiene... Es real. Es real. Es real. Por ejemplo, en Pompeya se ha encontrado un graffiti de un señor que dice: adiós a la feminidad. Lo estoy citando de memoria. Adiós a la feminidad. Ahora mi verga la van a disfrutar los hombres. Hola. Adiós, queridas mujeres. Y le pone así. Hasta luego. Cambio de acera. Así eran los romanos. ¿Cómo se llama? O sea, entonces había romanos, ¿cómo se dice ahora? Incel. Había ¿Era incel romano? Había de todo, sí, sí. Bueno, ese se pasó al otro bando, aunque no se puede hablar de homosexualidad y heterosexualidad en Roma porque era un concepto diferente. La sexualidad era un tema más de dominación, pero sí que en esa pintada él cambia de acera, como decimos actualmente. Él Vale, sale del armario. Sale del armario, dice: no, yo voy a lo que me gusta, voy a lo que me hace feliz y adiós, mujeres, me quedo con los hombres. Bueno, pues hemos dejado a los Monty Python un poco con el problema de cómo avanzamos en este guión, si el protagonista nos va a venir borracho toda la película, ¿esto qué va a ocurrir? Es que Graham Chapman tenía un problema muy grande con la bebida. Él desayunaba whisky directamente, era de beber ya de entrada Crispies con el whisky. No... ¿Crispy con whisky? Yo me lo imagino, aunque bueno, siendo inglés igual echaba salchichas o beans, ¿sabes? Porque estos ingleses, madre mía, boqueta en el baño, están muy locos. Sí. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Y teniendo en cuenta eso, poco a poco el guión se fue desarrollando sin mayores problemas y en el 78 dijeron: tenemos pasta, estamos en 1978. Tenían hasta un estudio. Tenían un estudio. Que decía: oye, pues esta peli... Sí, eran gente pero famosa. estudio que va sobre Jesucristo. Sí. Sí, les dijeron: venga, para adelante. Entonces ellos se reunieron en las Antillas, lo que podemos hacer todos. Tú y yo nos hemos reunido en las Antillas. Sí, efectivamente. En estábamos entre Palau y las Antillas. Sí, y dijimos: pero por lo que sea, hemos dicho: vamos a ir al pueblo de Sune. Sí, está guay. Que nos coge bien. ¿Dónde estás? No te veo. Y entonces se fueron a las Antillas, pero no a cualquier casa, no se fueron a un bed and breakfast. Se fueron a la antigua mansión en la que veraneaba Winston Churchill. Toma ya. Y dices: ya que vas, pues vas bien. Hombre, eso para hablar de imperios, claro, ¿no? Te inspira. Te inspira. Entonces ellos lo que hacían era: por la mañana se iban a la playita, estaban disfrutando por ahí y por la tarde escribían. Porque estaban todos juntos, estuvieron un par de semanas y por la noche cenaban y jugaban a las cartas con amigos, con gente, por ejemplo, que igual os suena, Mick Jagger, igual os suena, pues se pasaba por ahí. Anda. Y entonces pasaron 2 semanas muy buenas y acabaron el guión. En el año 78, en enero del 78, se acabó el guión de la vida de Brian. Y entonces el siguiente paso, cuando tú escribes un guión, es venderlo. Tenían un contrato con EMI, que dijeron: venga, va, os la vamos a financiar, vamos a producir esta película, nos gusta, tal. Pero se leyeron después el guión. Cuando se leyeron el guión dijeron: no. El problema es que cuando se leyeron el guión ya se estaba haciendo el rodaje en Turquía. Sí. Si no habían adelantado 50.000 libras y estaban en Túnez rodando. Y había gente desplazada, estaban rodando ya. Y EMI se echó atrás. Dijeron: no, esta bazofia blasfema no la queremos financiar. Aunque la película no es blasfema. Terry Jones dice que la película es herejía, no es blasfemia. Porque la película, si tú la ves, en todo momento da como cierto los evangelios. Jesús existe, está ahí. Los evangelios son ciertos, pero no se mete con ellos. Es herética porque se mete con el dogma de la iglesia, se mete con las religiones. Y en ese momento no había esa diferenciación entre blasfemia y herejía, entonces nadie quería financiar la película, había un problema. Bueno, no hay dinero. En este punto tenemos que decir que toda esta gente que me ha madrugado, que oye, hay gentecilla aquí hoy, ¿eh? Pues muchas gracias por venir. Un aplauso para despertarnos un poco. Aplaudiros vosotros mismos. Muy bien, muy bien. Y a los que están en casa también, con las pantuflas y el bollicao. Aplaudiros también a vosotros galletas, mismos, las galletas, los chocopriskis. Claro. El whisky con crispies no, ¿eh? Por favor, no. Por Estas favor, horas son las 10 y algo, no. Cerveza igual sí, pero whisky no. Tienes un problemita, ¿Tienes un problema? También te lo ¿Sin digo. alcohol? Cerveza, no. No. Coca-Cola cero igual sí, También pero es que yo tengo un problemita problemita con eso. Bueno, a lo que vamos. Esta gente dirá: bueno, pues haber llamado el crossover los Monty Python y Roma, porque estáis hablando de los Monty Python. Claro, ¿Qué tienen aquí que ver los ¿qué Beatles? pintan los Beatles? ¿Qué pintan los Beatles? Pues nada, es que la historia entre los Beatles, miran, entre el público, el padre de nuestro compañero de sector gaming está haciendo así con la mano diciendo: eso digo yo,
que a mí me ha dicho mi hijo que esto iba de los Beatles y yo he madrugado y todo. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Pero es que la historia de los Beatles y de los Monty Python corre muy paralela, Claro. antes y después de este punto. No solamente porque procedan también de Reino Unido, sino porque la amistad, igual que se pasaba a Mick Jagger a saludar y a hacer merienda cena, pues la amistad que tenían los componentes de Monty Python con los componentes de los Beatles era bastante, sobre todo con George Harrison. George Harrison, además, dentro de las biografías múltiples que hay escritas sobre él, siempre lo definen como un tío al que le gustaba tener una vida social muy amplia, tenía muchos amigos y era muy amigo de sus amigos. Conocidas son sus amistades con pilotos de Fórmula 1, con personas de toda índole y de todo pelaje. Por ejemplo, conocida también es la anécdota, como en sus últimos años de vida, él llevaba en el maletero del coche siempre como 15 o 20 ukeleles. Entonces, amigo que iba a ver, decía, mira, te traigo una cosa, como las señoras mayores, los señores mayores que siempre te dan como una cosita, esto es para ti, no se lo enseñan, no se lo diga a tus padres. Pues George Harrison te daba... Como si estuvieran dándote droga. Eso es, Sí. pues te daba un ukelele. Entonces, es verdad que con los Monty Python una relación muy estrecha. De hecho, incluso los Monty Python hicieron quizás su película más desconocida, All You Need Is Cash, donde un grupo paralelo, que no eran los Beatles, sino The Rattles, bueno, pues se contaba toda su trayectoria. De manera que el supuesto George Harrison era indio directamente y Yoko, y había también no, yo creo que uno de los personajes era incluso chino, en lugar de ser Yoko Ono, o sea, todo ahí una amalgama un poquito extraña. Y en esa película hace un cameo George Harrison como un locutor, como un reportero de televisión, que está, bueno, dando la información de que están desvalijando la sede de Apple, de la compañía discográfica que formaron los Beatles, la empresa que montaron, para sus negocios. Bueno, pues esta película, toda su banda sonora son versiones de los Beatles, pero parodiadas por los Monty Python. De modo que en lugar de cantar Help, cantan Ouch. Para que te hagas una idea. Tiene una trayectoria musical los Python sí, muy buena. Sí, sí, sí. De hecho, en el concierto homenaje Concert for George, que os recomiendo muchísimo que lo veáis, bueno, no sé si está en YouTube, pero sí creo que se puede ver ya en plataformas, ellos actuaron en homenaje a George Harrison haciendo, yo creo que lo contabas después, uno de sus números musicales, con Tom Hanks. Sí, porque George Harrison, cuando están de gira en el 76, lo que hacía era aparecer haciendo cameos. Entonces hay una canción de Lumberjack Song, I'm a Lumberjack, I'm okay, con mi inglés de Oxford. Entonces él salía como miembro del coro, como uno de los guardias montados de Canadá. Entonces la historia entre los Monty Python y George Harrison, sobre todo con Eric Idle, eran muy amigos, era muy estrecha. Entonces, claro, cuando se encuentran que no tienen a nadie que les financie la película, Eric Idle se quejaba, se lamentaba, hablaba como habla con un colega, decía, oye, no tenemos dinero, no vamos a poder hacer la película. Y George Harrison decía, que te la financie mi hombre. Y otro decía, sí, venga. Pero espérate, es que has dicho las palabras mágicas. En el quinto Beatle, si se menciona Policía Montada del Canadá, eso quiere decir que tenemos que hablar, creo que me puedo poner de pie, ¿verdad, chicos de arriba? Tenemos que hablar de la muerte de George Harrison, de Paul McCartney. Porque Paul McCartney, señoras y señores, está muerto. Y no solo eso, sino que el nuevo nos gusta más. La ha cambiado una señora. ¿Quién sabía? ¿Qué? ¿Una señora? No, por un policía montado del Canadá. ¿Quién sabía que Paul McCartney está muerto del público? ¿No lo sabía nadie? Hombre, muy bien. El padre, o sea, Xavi, claro. Tu padre va a tener que hacer el podcast a partir de ahora con nosotros, así te lo digo. Efectivamente, Paul McCartney murió por esa época, unos 10 años antes, en el año 1967, en un accidente de coche. Esto lo sacó a la luz un periodista deportivo, musical. Manolo Lama. ¿Te imaginas? Una última hora, sí. Ha muerto Paul McCartney. Bueno, mis imitaciones son patéticas, pero bueno, sí. Se supone que tuvo un accidente de coche porque también iba por lo que se ha bebido o drogado y tal, y que entonces le quedó la cara muy deformada y que a partir de ahí, para que no hubiera una repercusión en masa de, oye, se ha muerto Paul McCartney, las fans, pues imaginaros, ¿no? El MI6 se supone que llamó a los Beatles a Buckingham Palace y dijeron, ¿qué hacemos para evitar la alarma social? Vamos a buscar todo muy normal, vamos a buscar un doble. Entonces hicieron un casting internacional al que hubo un señor que lo ganó, un policía montada del Canadá. Esto es una película de James Bond, ¿no? Sí. No, y de hecho, si os fijáis, en el Sgt. Pepper's, que es el disco que se sacó después de la muerte de Paul McCartney, lleva bigote. ¿Y por qué lleva bigote? Pues porque estaba muerto y entonces le operaron al nuevo y estas son las marcas de la operación. A partir de ahora, cuando veáis las portadas de los Beatles, os vais a quedar muy locos porque en la portada del Sgt. Pepper, ¿qué hay encima de la mano de Paul McCartney? Una mano. ¿Y qué es la mano? Tenemos antropólogos en la sala, un símbolo de la muerte oriental. Pero te vas a la portada de Abbey Road y ¿cómo está? ¿Quién sabe cómo está Paul McCartney? Descalzo. El padre de Xavi lo sabe, descalzo. Y
Tenemos un antropólogo al lado, digo de nuevo, tenemos a Tony. ¿Qué significa las culturas orientales ir descalzo? Pues la muerte otra vez. Además, si te fijas, John Lennon va de enterrador, George Harrison va de blanco, que, de nuevo, ¿qué simboliza el blanco en religiones orientales? Pues lo tienes ahí todo. Y Ringo Starr va pues de negro, porque uno tenía que ir de oriente y otro de occidente. Y, si os fijáis, en la matrícula del coche que hay aparcado detrás del paso de cebra, pone 27 if. Tendría 27 años si siguiera vivo. Y ya si miráis la portada completa de Sgt. Pepper, es un entierro, da mal rollo. O sea, tiene delante como el ataúd, están los 4 Beatles en cera, te estás quedando muerto. Yo me estoy quedando muertísima. No lo has visto venir esto. No, o sea, pero esto es coña, ¿no? ¿Esto es magufada o es verdad? O es una teoría. Estos son datos. Es una fan teoría. Estos son datos. Vale. Están los 4 Beatles Factores, como en dicen cera, ahora. están lamentándose unos con otros. Míralo, o sea, esto está ahí. Y hay tierra delante. La verdad está ahí fuera. La verdad está ahí fuera. Y en una de las canciones de los Beatles, John Lennon dice: I buried Paul in Strawberry Fields forever. Dice, yo enterré a Paul. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Puesta al revés o puesta de verdad? Puesta de verdad. Igual al revés dice, está muerto. De hecho, bueno, en todo esto hay gente que ha dado charlas y que ha ganado muchísimo dinero explicando esta teoría. Solo tengo que deciros que a Paul McCartney se le ha preguntado y él dice que él no lo sabe. Que él no sabe si es el mismo. Él le llega a contestar empezó así. su vida, es un androide que empezó su vida ese día. No se sabe. El caso es que, bueno, decimos muchas veces de broma en el podcast que si murió en el 67, el que compuso el Let It Be es el nuevo y nos gusta más. Componía mejor, ¿sabes? O sea, que por nosotros bien. Es una teoría muy chula, ¿eh? A mí me gusta mucho. Hay teorías, se han hecho tesis universitarias como de perímetro cranoencefálico y efectivamente distintas fotos de la vida de Paul McCartney no coinciden. También es verdad que será por las fotos. Claro, uno va envejeciendo. ¿Qué? Uno va envejeciendo, quizá, ¿no? Yo qué sé. Pero el caso es que la verdad está ahí fuera y esto... Porque hay un cambio en la producción musical suya a nivel de Dejó estilo. hasta la novia. Cambió de novia. Claro, llega el hombre a casa y dice, ¿usted quién es? Claro, yo no conozco a esta chica. Una cosa es el paripé y otra cosa es que yo tenga que hacer la novia de este señor. Mm. Y entonces, claro, Policía Montada del Canadá, ¿qué más quieren? ¿Cómo más quieren que le relacionemos a los Beatles con los Monty Python? Es que de verdad. Está ahí, la verdad. Es que de verdad también. está ahí, Sí. Policía Montada del Canadá, del canapé también. Del canapé. Pues George Harrison se ofreció a pagar. ¿A pagar? ¿Y por qué quiso pagar la película? Porque quería. Él dijo, porque quiero ver esta película. Yo la quiero ver. Quiero verla. Y entonces se dijo de ello la entrada de cine más cara del mundo. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Entonces él fundó una productora, Hardline Films, y dijo, venga, voy a empeñar mi casa, hipotecó la casa, hipotecó al perro, hipotecó su vida entera y les dio el dinero que les faltaba. A Patty Boy le dijo, vete con Eric Clapton, a todo el mundo. Que me cuestas dinero. Reunió 4 millones de libras, porque no era baladí el asunto, 4 millones. Hay otra versión que dice que hubo más gente implicada. Esto, claro, es la versión de los Monty Python, que es su verdad. También claro. En la cabeza a veces nos está resbala. Su verdad y como dicen los Simpsons, luego está la verdad. Está la verdad y la verdad. Y la verdad. Está Paul McCartney está muerto y Paul McCartney está muerto. Está vivo y está vivo. Efectivamente. Y se consiguió reunir el dinero y se fueron a Túnez y empezaron a rodar y todo salió bien porque Graham Chapman, que decíamos antes que era un alcohólico irredento, se curó, recuperó la vida. Lo cuentan los Monty Python diciendo, es como si se hubiera despertado de un largo sueño y estuviera con nosotros otra vez. O sea, ¿me estás diciendo que interpretó al niño que nació en el pesebre de al lado de Jesucristo y ocurrió un milagro? Ocurrió un milagro. Él dejó el alcohol, incluso... Para que luego no nos hagamos católicos. Era médico Graham Chapman. Era médico. Y en los 2 libros de rodaje, cuando no había que trabajar, pasaba consulta. Era médico titulado. ¿En serio? Era el médico del rodaje. Ahí, con sus bermudas en Túnez, tranquilamente, ¿qué te pasa? Pues tienes vómitos, pues tómate esto. Y así. Él estaba encantado de la vida. Yo es que me lo estoy imaginando a Graham Chapman pasando consulta con sus bermudas y me pregunto, ¿y cómo llevaba el pene? El pene, me interesa que hagas esta pregunta, me alegra que me hagas esta pregunta. Es que claro, es que me lo contó ayer y llevo desde entonces, no sé por qué, con la imagen de Graham Chapman. Quería guardártelo, pero no pude guardármelo, porque el afán del realismo de los Monty Python llegó a niveles enfermizos. Y Terry Jones cuenta, hay una escena, si habéis visto la película, hay una escena en la cual Brian abre la ventana de su casa y está en pelotas. Y hay un full frontal nudity, pues están todos los seguidores ahí y se le ve el pene. Entonces, Terry Jones, que estaba ahí dirigiendo, vio la escena y dijo, hay que grabarla otra vez. Porque hay un detalle muy importante. ¿Qué ha pasado? Si Brian Cohen es judío, tiene que ir usted descapotable. Entonces, no iba descapotable el Graham Chapman. Y dijeron, hay que grabar otra vez. Entonces le pusieron una gomita y volvieron a grabar. Para que diera la sensación de que era judío de verdad. Para pasar por judío de verdad. Madre a mía. ese nivel de enfermedad
Sí, llegaban los Monty Python, que luego dices, los soldados romanos parecen legionarios del chino. sí. Pues podíais haber tenido el mismo tacto en una cosa y otra, pero ahí ese afán por respetar la época, por respetar a la gente de su época, Qué maravilla. que esa escena después sale George Harrison, porque George Harrison Pero tiene no un hagas cameo spoiler, que se lo que le ganó. iba a preguntar a la gente de casa. Pero no voy a decir quién. Vale, No voy a decir qué vamos a hace. hacer una cosa. Mira, a mí me han dicho que no me dejaban venir desde Sevilla porque no tengo acento, entonces la cuota de acento andaluz no la cumplía. Entonces he dicho, mira, pues vamos a anunciar a unos chiquitos que estrenan podcast que se llama, es como, esto es así o esto es como todo, algo así se llama. Bueno, Sí, vamos a escucharlos a ellos. Esto es como todo. Esto es como todo. Mm. Hay que decirlo, esto es como todo. Esto como todo. Esto es como todo. Mi arma. Vamos a escucharlo. Se dice César. Lo habrá dicho con otra declinación. Lo que no podemos declinar es la oportunidad de enviar una cuña para los podcasts. Tenemos 30 segundos para contar de qué va esto. Y dura 45. Humor, Sketches. Transmedia. humor. Y contar a todos quiénes somos. Somos los Pompeyo, Craso y César del humor. Los Beatles de los podcasts. Serán 4. En tu culo mi aparato. Que no hacemos ese tipo de humor. Somos 4 si cuentas al ordenador de a bordo. Me comes todo lo gordo. Ah, ¿ya no le decís nada? Habrá que decir el nombre del podcast. Pero bueno, Pues como ¿Qué ha todo. pasado? Ya, es lo típico. ¿Penes? Sí, gratuito. eso es como todo. Venga, grabemos esa cuña. Empieza diciendo, ave cabeza. Eso es como todo, el podcast. Disponible en todas las plataformas a partir del 8 de septiembre. Otra exclusiva, ¿eh? El spam ahí a tope, ¿eh? ¿Qué? Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena Sí, pinta. son majos. Sí, sí. Sobre todo la chica. Era un robot, ¿no? Por eso. Bueno, entonces, estamos ahí rodando. Graham Chapman con el pene fuera. No sé, está la cosa un poco complicada. Todo muy bien, ¿eh? Todo Como- estupendo. Ah, lo de George Harrison. Los que están en casa bien, han desactivado el chat, menos mal. También te lo digo, porque ahora mismo hay mucha gente pero viéndolo, pero diciendo, ¿qué está pasando? Que estos aquí? dos taraos. Esto no era están sentados Podtox, aquí. este tío no era serio, que decía cosas de Roma, seria, Claro. sensata, que tú te lo imaginas, ¿verdad? Cuando te imaginas Roma eterna, tú te lo imaginas rodeado, yo qué sé, de fotos de historiadores antiguos, así, luego todos los libros como de estos de cuero, ¿verdad? Lo abres así y suena el polvo, Todo ahí, ¿vale? Sí, Ahí, sí, así. te lo imaginas con una alfombra roja en el suelo, con un y- busto de Julio César al lado. efectivamente, Sí. y acariciando a un gatito, ¿no? A lo Pero malo de en lo más Inspector serio, Gadget. en lo más serio Sí. está la comedia. Porque cuando hablas de algo muy serio como es la historia de Roma, Sí. para intentar... Mira cómo que te hila, ¿eh? entre. Hilar, ¿Has visto? Pim pam. Oh, Yo iba, a oh, oh. decir, que lo único que nos imaginan de ti, o por lo menos no se lo imaginó Andreu Buenafuente, le Andreu. mandamos un saludo, es que eras calvo. Sí. Que yo Esa, esa anécdota se me va a quedar para siempre. Lo primero que me dijo Andreu Buenafuente fue: ¡eres calvo! Que es un problema porque intenté peinarme como un Beatle, pero no he podido. Un tema logístico, no ha sido posible pedir. Tú Yo sí. tengo que decir que hasta que Sune nos proponió esto, Proponiendo. propuso, yo tenía el pelo largo y con flequillo, ¿vale? Por lo que sea, ahora me peino como un Beatle y me vestido así, que parece que voy de boda, que no sé ya que me voy a caer. Estás mutando, la siguiente se te va a caer el pelo y te va a Pero caer. tengo que decir cómo es el estar imbuido de tu podcast, que realmente este corte de pelo es el que llevaba, os animo a buscar, Astrid Kirchner, que era una fotógrafa alemana y de hecho la precursora de la imagen que llevaban los Beatles. Y bueno, fue una tipa que les inspiró muchísimas cosas, les metió en su casa cuando tocaban en el Ripperpound, que era el barrio de personas que por lo que sea cobraban por hacer cosas, y tocaban 12, 14 horas al día, de manera que tenían que drogarse. Se fueron de Hamburgo, más bien los echaron, porque uno de ellos, George Harrison, era menor de edad y se dedicó a quemar profilácticos en la parte de atrás de un cine porno. Y con eso volvemos Pasando a la la tarde. pregunta, volvemos a George Harrison, y de George Harrison volvemos a preguntaros a los que estáis aquí y en casa. Hay un momento, hay un cameo en el que aparece George Harrison. ¿Tenemos micrófono por ahí para el público, señores amigos de la organización? Comodín del público. ¿Algún Tenemos, pariente? supongo que sí, sí, no. Tenemos, no tenemos. Veo muchas manos. Si no tenemos, no pasa nada, porque esta gente no se ha preparado el programa. No Es se que sabe. no les hemos. No les hemos avisado. dicho. Bueno, un poco sí, lo que pasa es que hace ya días, entonces tenemos, ¿no? ¿Quién se ¿Alguien atreve? sabe en qué momento aparece, padre de Xavi, confío en ti, en qué momento aparece George Harrison en la película, en la vida de Brian? Nadie. Todos a la vez, no. Nadie. Xavi mira para atrás. No huyáis. Nadie. Venga, se están consultando entre ellos, comodín del público. Google Comodín rápido. Fail, ¿eh? Sí. Comodín del público fail. Yo me lo Aparece. sé. ¿Tú te lo sabes? Yo iba a hacer voces para fingir que alguien se lo sabía. Tenemos a alguien y por favor, Yo, ¿cómo es tu nombre? Iván. Iván Martín. Martín, sí. ¿Te puedo llamar Pijos Magnificus? A ratos. Por la Es noche que a mí soy. siempre yo quería que me llamaran incontinencia suma por lo de hablar poco. A ver, Iván, tenemos a alguien. Mira, ha entrado alguien más. ¿Tú sabes en qué momento sale George Harrison en la vida de Brian?
pues fuera de aquí. Por No te venir tarde. dejamos estar en el podcast. A ver, Iván. George Harrison Sí. sale Sí. justo después de la escena del pene de Graham Chapman. Titular, ¿vale? Ya tenemos para el vídeo de hoy. George Harrison sale después del pene. Puedes Ya seguir. está. Porque cuando se hace famoso Brian, Sí, tiene un representante que lo interpreta John Cleese, que es Vale. Red, que es el miembro del Frente Popular de Judea, que sí. siempre les deja tirados. Disidentes. Disidentes. Sí, Y George Harrison hace de un señor que le presta un monte para hacer un sermón dentro de un par de días. Y Vale. aparece ahí. Él compra la entrada de cine más cara de la historia y también compra el cameo más caro de la historia. vale. Porque él ha financiado la película para estar ahí, para entrar el cameo y para verla luego. Claro. Entonces, bien aprovechado está los 4 Este tío millones. nos va a dejar su monte este fin de semana para Eso que, es, para que haga el sermón para y, que hagas el sermón. y curen demoniados. Vale. Oye, a mí se me ha antojado una cosa. ¿Cuánto nos queda? No lo sé, Mira el reloj. Tú llevas reloj. son y media. Son y media. Sí. Está bien, ¿no? Vamos A mí bien. se me ha antojado que cuando acabemos el podcast, o por lo que sea, cuando queráis, cuando vosotros sintáis que tenéis esa necesidad, os ponéis de acuerdo y nos gritáis disidentes. ¿Vale? Que así nos sentimos más como en la vida de Bra. Ya vamos El a odio. ensayar. El odio contra nosotros. Claro, no, porque todos somos, ellos son el Frente Popular de Judea, nosotros somos el Frente Judaico Popular. Yo creo que nos tienen ganas por hacerles madrugar. ¿Sí? Sí, Entonces, porque- a la de 3, Sobre todo estos Pero- 4 de aquí. pero 1, 2, 3 ya, no 1, 2 y 3, ¿vale? Que esto en Arma Letal lo explican bien. Entonces, 1, 2, 3 ya, gritáis disidentes, ¿sabéis si estáis despiertos o no? Venga. ¿Vale? Venga, 1, 2, 3. Vale, la coordinación no la viste, no la probasteis en el cole, los ejercicios estos de te das una mano así, una mano aquí, otra. Son el ¿Empezamos público otra vez? perfecto porque es como nosotros. Yo A tampoco, ver, o sea, a ver, no- aquí el podcaster influencer eres tú. Entonces yo creo ¿Quién? que a ti te van a hacer más caso. ¿Que repita venga. otra vez? Pero tú, pero Venga, Maja, ahora, díselo tú. ahora la buena. Venga. Ahora como un, dos, estuvierais. tres ya o un, dos, como si tres? no, no como Paul McCartney, sino como estuvierais vivos. Pero gritando, como si a las afueras luego habría churros para desayunar. Como un, dos, si tres, no ya. gritáis mucho sacamos al escenario. Si no gritáis mucho, seguimos otra hora más. 1, 2, 3, ya. Ahí está, hombre. Vale, un aplauso, hay un un, aplauso, dise- un un aplauso. aplauso para vosotros. Bueno, Bien, hay bien, que seguir. bien. Es que hay el señor que queríamos echar grita antes, entonces me los desconcentra a los demás. Este sí que es un disidente. Ese sí que es un disidente. Bueno, se rueda, se dice se rueda, Se ¿no? rueda, se Atención. filma, se hace. Sí, Se hace, se handmade films la película. exacto. Que por cierto, tú sabes que la broma de montar una productora le salió bastante cara a George Harrison. Porque tiene una canción que se llama My Sweet Lord, por la que le denunciaron por plagio. Porque luego Handmade Films se dijo, bueno, pues ya que he hecho una película voy a hacer más. ¿Qué hago? Me voy a especializar en música chorra. Un aplauso para el departamento bueno. técnico, por favor. ¡Qué maravilla! Qué crack. ¡Qué maravilla! Iba a decir, nunca me han metido así un sonido, pero iba a quedar feo. Sí. No sí. lo digo. El caso que dijo, pues voy a hacer Sister Act. Venga, Whoopi Goldberg, vamos a hacer Sister La Act. Y la Whoopi Goldberg, produjo la monja. también. Produjo una serie de películas, pero luego tuvo que pagar un pastón. Porque, claro, le dijeron, a ver, George Harrison, que sí, que tú estás inspirado por Dios, Krishna, todo lo que tú quieras, pero que has plagiado una canción. Claro. Las leyes de la humanidad no están Están para ti por también. debajo tuyo. Y entonces, gracias a eso, tenemos los discos de Anthology, los especiales Anthology que sonarán, que son 2 canciones que se sacaron. Se sacaron 3 volúmenes con tomas outtakes y tal. Y se hicieron 2 canciones que eran 2 demos de John Lennon, Real Love y Free as a Bird. Bueno, pues George Harrison accedió porque necesitaba pastizal. Claro, es que estaban mal. Porque se estaban había mal. quedado la ruina en los 90. Mm. Y todo empieza, la ruina de George Harrison, y conocer a su mujer, que la conoció también trabajando en Handmade Films, a Olivia Todo Arias, empieza con Monty Python. con Monty Python. Uno Es puede que estar más relacionado con Durante el Roma. rodaje, los Python se preguntaban por qué George Harrison estaba tan estresado. O sea, porque ellos pensaban que estaba forrado de pasta. Porque estaba viendo el pene de Graham Chapman. También. No sabían que había empeñado su casa. Entonces, claro, George Harrison estaba apurado ahí fumándose Sí. 7 cigarrillos al segundo. Madre Yo, ¿pero mía. ¿qué pasa a este hombre? Tiene que salir bien. La película tenía que salir bien. Claro, Y por suerte salió bien. salió bien. Madre mía. Porque además es que no tuvieron que gastarse nada en publicidad. Ya que las organizaciones radicales religiosas les hicieron la publicidad. Si esto fuera hoy, diríamos que se hizo viral la vida de Brian. Porque muchas organizaciones, sin ver la película, Sí, ya la catalogaron como satánica. Esta película es hija del diablo, los Monty Python son el mal, se meten con Jesucristo. ¿Pero la habéis visto? No, claro. no. Pues entonces hay que verla. Y se formó un follón, pero vamos, que hasta que se prohibió en Noruega. Bueno, tú sabes que los Beatles tienen una gran relación con publicidad mal. Porque de hecho hubo un momento que John Lennon le dijo a una periodista, Maureen Cliff, le dijo, es que no entiendo, lo que dijo de verdad, ya os lo digo yo, que esto no lo va a encontrar en ninguna parte. No, en serio, si se lee la entrevista original del Mersey Beat, de la revista, dice, yo no entiendo cómo la juventud
sigue tampoco a la Iglesia. Dice, porque lo que no tiene sentido, dice, se lo montan muy mal, porque no tiene sentido que nosotros seamos más famosos que Jesucristo. Fíjate tú lo que dijo de verdad, por la que se lió en Estados Unidos cuando un DJ sacó de contexto, y se sacó una revista también de contexto, solamente el titular, somos más famosos que Jesucristo. Claro, ¿qué pasó? Toda esta gente del Ku Klux Klan, que por lo que sea no eran muy transigentes, organizaron, por lo que sea, organizaron quemas de libros, digo yo, quemas de gente, quemas de pelucas, quemas de discos, que luego se los compraron otra vez. Después de esta quema, los discos de los Beatles los petaron. Ya en serio, estuvieron amenazados de muerte, tuvieron que ir con escolta y estas cosas. Luego en Filipinas, también la presidenta, por lo que sea, les invitó a una recepción, no quisieron ir, y cuando quisieron salir del país, apagó las escaleras mecánicas, tuvieron que subirse al avión, no se sabe. No os vais porque me habéis fastidiado, me habéis hecho un feo y yo los fastidio. Y tuvieron que ir cargando con las maletas. O sea, tienen un largo historial de hate a su alrededor, aunque parezca que todo es all you need is love y luz y amor, ¿eh? Ojo ahí. Te han dejado sin micro. Han dicho, va a decir cosas interesantes y no estamos. No estamos para que el calvo diga cosas interesantes. He vuelto a la vida. Pero bueno, te aprovecho para hacerte una pregunta, ahora que no Dime. puedes hablar ni defenderte. También en la historia del Jesucristo histórico había un poquito de hate, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Hate en qué sentido? Que a él le Bueno, hacían murió. hate. Había hate porque se lo cargaron. Eso sí que había hate. Sí, ¿no? O sea, ahí había una especie de hate, aunque no sea Es el hate exactamente, máximo. aunque no sea exactamente como nos han contado, ¿no? Porque ahora nos Es que contarás tú, es un pero es verdad problema. que no molaba mucho que alguien fuera diciendo hacer el amor y no la guerra, ¿no? Es que es un tema peliagudo. Hablar de Cristo, tenemos que Sí. diferenciar, porque cuando se habla de Jesús, tenemos que diferenciar entre el Jesús persona, Sí. que es el Jesús que podemos intentar extraer una historicidad de él, o el Sí. Jesús ya Jesucristo, Sí, la divinidad, profeta, la fe. hijo de Dios. Y no hay que meterse en la fe. La fe, cada uno es. Hay que intentar buscar a la persona. Y la persona sí que ese discurso de paz y amor, pero era peligroso para el imperio sobre todo porque pregonaba el reino de Dios. Y el tema de los judíos y los romanos no se llevaba muy bien por un tema de credo. Los romanos eran muy tolerantes siempre y cuando ese pueblo fuera tolerante contigo. O sea, egiptos, griegos, tenían muchos dioses. Oye, este dios cura esta enfermedad, me gusta, me lo traigo. Cambiamos Pero, cromos de dioses. claro, pero había pueblos, y el pueblo judío era uno de ellos, que pregonaban que había un único Dios y un único verdadero Dios. Y quien no pensaba eso era un disidente. Y entonces ahí había un problema. Sí. Porque cuando un pueblo se arroga como el hijo de Dios y el único Dios verdadero y demás, ahí había un problema religioso que en el fondo es uno de los grandes problemas de la humanidad, la religión, la interpretación de las religiones. Aunque han hecho mucho bien, también Sí. han hecho mucho mal. Y es algo que también critica Monty Python en esta película. Pero sí que hubo mucho hate porque el establishment en el momento tampoco sentó muy bien. Claro. Ya que aunque Jesús histórico, según los historiadores actuales, no intentó fundar ninguna religión, sí que intentó un cambio del reino de Dios, pregonar algo que sin duda fracasó. Yo siempre recomiendo para estas cosas, si queréis saber mucho más sobre el Jesús histórico, el profesor de la Complutense, Antonio Piñero, es una eminencia en este tema, tiene un montón de conferencias, tiene más de 50 libros, creo que tiene, escritos. Y ha sacado ahora hace poco con Gonzalo Fontana del Boj, que estuvo en el podcast, sobre un estudio de los evangelios desde un punto de vista laico. Ujú. Que es algo muy curioso, muy interesante, porque los evangelios los tenemos siempre como algo religioso y son también un texto histórico. Claro. Aunque no sabemos, porque aunque pongan Marcos, Mateos, son según, no sabemos quiénes son los auténticos autores de los evangelios, pero son textos que nos sirven para comprender la época, comprender a esas personas e intentar buscar ahí cositas. A mí del me Jesús parece histórico. precioso y un punto en común entre creyentes y no creyentes que históricamente se haya podido demostrar que había un tipo, para algunos es algo más, pero para algunos es solamente un tipo, que pregonaba la paz y amor. Es que para mí eso ya me vale. Hablábamos antes del programa, le vamos a hacer un poco de bullying a Tony. ¿Cómo se apellida Tony? Tony García, Simón. A Tony García Simón para que saque un podcast sobre antropología, porque por lo que sea, cuando desayunamos no hablamos del tiempo, hablamos del poder de las religiones y el amor a lo largo de la historia. Temas normales. Temas que habla la normales gente. con el croissant, con cacaolat. Siempre cagolat. Siempre cacaolat. Por cierto, cacaolat antes había de fresa y de vainilla, yo lo dejo ahí. Ahora ya No nos pagan, ¿eh? se nos O sea, hacen bullying. Patrocínanos. Bueno, el caso que hablábamos de cómo ahora nos queremos muy especiales cuando tenemos relaciones o cuando tenemos un descubrimiento religioso, son pasiones que llevan milenios controlándonos y en el caso de la religión, como bien dices, una cosa que en principio pues es un sentimiento, una emoción bonita de paz y de amor y de hermandad, pues también hay gente que le da un poco la vuelta. De hecho, los nuevos evangelios hablan de cómo el propio Jesucristo
afea esas cosas. Dice, Sí. a ver, sepulcro blanqueado, ¿qué hacéis aquí? Y la lía en el mercado, en los mercaderes. O sea, O sea, es que un- al final la vida es un de Jesús- Brian yo creo que es muy respetuosa e incluso eleva la figura de Jesucristo, porque aparece, ¿verdad? Cuando aparece en el monte, que es la famosa a lo escena de, lejos. ¿qué ha dicho? Bienaventurados los queseros, ¡Que no me entero! narizotas. Y es divertidísima esa escena. Lo hacen desde un respeto absoluto, así que yo creo que igual los ofendiditos de la época no habían visto la película, como tú dices. No habían visto la película, porque Sí. realmente el mensaje, lo que es el dogma de fe, la fe, no se meten con ella. Sí. Tú crees en Cristo, pues tú crees en Cristo, pero critica la religión. Porque es una de las cosas que pensaron los Python, dijeron, no podemos hacer humor con Jesucristo Sí, porque ya es humor negro que claro. un tío que estuvo predicando el reino de Dios, la paz, los pobres son bienaventurados, Sí. que ese hombre que estuvo predicando eso, luego a lo largo de la historia, él desde el cielo está viendo cómo sus seguidores Desde el están cielo con utilizándole- diamantes, que también tiene están que ver con los utilizándole para Beatles. matarse unos a otros. Efectivamente. Entonces, eso ya es humor negro. Entonces dijeron, no podemos hacer humor con esto. Porque ya el mismo ser humano ya ha hecho humor negro sobre ello. Y no Sí. nos vamos a reír. Oye, pues una pregunta antes, porque nos vamos a ir ahora a una sección de José Ángel Martín, que es el colaborador que hemos fichado esta temporada en el Quinto Beatle, porque os recuerdo que yo soy el otro del Quinto Beatle. O sea, por ejemplo, en Amaral está Amaral y el otro, que es el del gorro, ¿verdad? Que es Juan, que nadie sabe cómo se llama. ¿Lo sabéis ahora? Juan Mira, Aguirre. mira a Conchi. Muy bien, un aplauso para Conchi, por favor. Al quite, ¿eh? Con lo de Un George tío- Harrison no, ¿eh? Te tengo que decir una cosa, los he entrevistado un par de veces y es un tío encantador y tiene una conversación fascinante, pero es Sí. verdad que se le hace este bullying, ¿verdad, Conchi? Pues yo soy el Juan Aguirre del Quinto Beatle porque hago podcast, a ver, hacedme ahí un o algo así, ¿vale? Que no está, no, a ver, con o algo así, con Pancho Varona, Virginia Maestro, Litu Ruiz y Roberto Álamo. Y luego estoy yo. Yo lo hago yo. ¡Hombre! Me ¡Ole! me los como con patatas. Yo no puedo porque yo soy yo. en mi Pero mira podcast. lo que pasa si digo ¡Eh! Iván Martín. Entonces Claro. hablo solo conmigo mismo. Claro, pues vamos a escuchar porque vamos a hablar del quinto Beatle por antonomasia. Se dice también que es George Martin, no el de Juego de ¿El de Juego de Tronos, no el de Juego de Tronos, sino Los el mata a todos. Es que si es George Martin de Juego de Tronos, no Este muere, se lo no mató por McCartney y Sí, por uno mató. que tocaba, que componía mejor, sino el productor, uno de los mejores productores de la historia de la música, y no porque produjera los Beatles, sino, bueno, si un día hablamos si queréis de George Martin, ¿vale? Otro crossover. Pero el otro quinto Beatle es Brian Epstein. Y diréis, ¿quién es Brian Epstein? Pues nos lo va a explicar José Ángel Martín, y mientras tanto lo vamos a ir escuchando un poquito, por lo Sí, menos un poquito. poquito. Porque son 10 minutazos. Sí, que si en un momento Sune, pues Sune se ha ofrecido a meter la sección entera ya luego en el podcast, ¿verdad, Sune? Claro, no. Confirmamos. Pero de momento vamos a escuchar a José Ángel que dice cosas interesantes, así vamos preparando el gran finale. El finale, sí son Que hay que finales. hacer el season finale. ¿No tenemos guitarra? ¿Alguna guitarra en la sala? ¿Se Alguien puede que querer imite decir muy eso? bien el sonido de guitarra con Un la boca. ukelele, un móvil que haga guitarra, alguien que se ofrezca a hacer de guitarra. Tú Miau, sabes miau, que miau, miau, miau. hay un videoclip de los Beatles Ujú. que Paul McCartney, por lo que sea, coja a una chica y la hace usar ¿Pero de... cuál? Paul McCartney. Y la usa de guitarra. No lo sé, ¿El no uno o sé el dos? cuándo se grabó. ¿Real o el impostor? Es que tú solo quieres datos, y yo solo tengo mamarrachada. Ponernos el audio, por Dios. Hola a todos y bienvenidos a este apartado del podcast El Quinto Beatle, en el que un servidor, José Ángel Martín, os va a hablar sobre personajes que rodearon a los fabulosos de Liverpool. Como no podía ser de otra manera, Brian Epstein, manager y responsable del éxito de los Beatles, inaugurará esta nueva sección del espacio. Para ello, viajaremos en el tiempo hasta el lejano 1934. El 19 de septiembre de aquel año, Brian Samuel Epstein vino al mundo en Rodney Street, Liverpool, en el seno de una familia de procedencia judía. Sus padres fueron Harry y Queenie Epstein. Estos regentaban una tienda de muebles en la ciudad del Mersey y ante la expansión de la misma, comprarían la tienda de música North End Road, que había al lado y en la cual la familia McCartney había comprado un piano. En 1950, ya con 16 años, el joven Brian comenzó a trabajar en el negocio familiar en Walton Road, aunque sus deseos pasaban por convertirse en diseñador de moda, algo a lo que su padre se opondría firmemente. A los 18 años fue reclutado por el ejército, pero tan solo 10 meses después sería dado de baja por estar incapacitado emocional y mentalmente, aunque el verdadero motivo fue que había encargado a un sastre que le hiciera un uniforme de oficial, con el cual se paseaba por los bares de Londres.
La policía militar lo arrestaría y evitó un consejo de guerra al aceptar ser visto por un psiquiatra del ejército que descubrió su homosexualidad. Hay que recordar que en aquellos tiempos estaba considerada como delito en Inglaterra. En 1954 regresaría a Liverpool y fue puesto al cargo de Clarendon Furnishing, una filial de la empresa familiar Epstein. Allí demostró sus dotes de gran vendedor, pero convenció a sus padres para que le permitieran ingresar como actor en la Real Academia de Arte Dramático. Pasó la audición y se convirtió en compañero de clase de Susanna George, Albert Finney y Peter O'Toole. Sin embargo, acabaría abandonando en el tercer curso. Vámonos. Volvió una vez más a trabajar para sus padres y en 1955... José Ángel, te van a escuchar en el podcast porque es que pido un aplauso para Sector Gaming. Nos hemos multiplicado como los panes y los peces. Esto sí que es un milagro, esto sí que es... Exacto. Esto Somos sí que 4 es ahora. vida de Brian, Dios, no sé qué, todo mezclado, todo atresado. Saludo locura. Chanante, todo atresado. Y entonces, es que ha dicho Xavi las palabras mágicas. Las palabras mágicas son... Me voy a poner de pie otra vez. Porque vamos a relacionar, señoras y señores, quiero otra vez, los Beatles. Ahora más fuerte. Los Beatles. La vida de Brian. Roma. Uy, Los videojuegos. Y las tortugas ninja. ¡Un aplauso! ¿Cómo que las tortugas ninja? Y las tortugas ninja. A ver, Xavi, explícame esto. ¿Pero lo ha hecho por decir o...? Hola, ¿qué No, tal? lo va a relacionar este señor que Vamos lleva a una ver, camiseta ayer- de los Beatles. Un aplauso para Xavi muy fuerte. Hola, ¿qué tal? Para que la transición sea más normal, digo, voy a llevar una camiseta que sea friendly con el podcast. Esto es normal para nosotros, No ¿vale? tenía una de Roma, digo, la próxima Mierda. vez me la compro. ¿Te paso el A gafe? ver, ¿tú Es cuál domingo, llevas, no la tenía Carlas? nada abierto. ¿Eso vale como Roma? ¿Tiene alguna...? Day of Bueno, the un Tentacle. un tentáculo tendría que hacer muchas piruetas. Yo le para veo hacer más una pene de Roma, Brian Chapman. Claro. Sí. Graham Chapman antes de dejar la bebida. He dicho Brian Chapman, por lo que sea. Graham, sí, Brian, bueno, Sí. Brian Cohen Chapman. Venga. Pues ayer me pusieron deberes estos dos compañeros tan majos y me dijeron, tienes que buscar un videojuego que sea compatible con los Beatles. Y dije, hombre, 4 Claro, personajes, Cada uno de los Beatles. que cada uno tenga sus propias habilidades, que sea único, pero que además en equipo sea cuando realmente son interesantes. Efectivamente. Y dije, no Resident solo va a Evil. ser... Sí, aparte de eso. Dije, no solo va a ser un videojuego, sino una película, varias. ¿Perdona? Hay una película buenísima. También te de las curras. Ah, bueno, claro. Claro, una película, pero que Vale, además esto es un vale. cómic, obviamente, un cómic, Sí. una película maravillosa y luego algunas secuelas que más o menos. Luego todo lo de Michael Bay, pero eso ya no cuenta. Y luego, obviamente, la serie de animación y, obviamente, una serie de videojuegos maravillosos que además recientemente ha salido un indie que es increíble con la Sí. coletilla de Shredder Revenge. Y he dicho, ¿qué cuarteto es el más maravilloso en los videojuegos? Espérate, en no el lo cine? digas. ¿No sabemos la canción o el estribillo de las tortugas ninja? El Uy, problema es que nos lo sabemos en catalán nosotros. Ah, No importa, son no las importa, fabulosas no lo tortugas sabemos, ninja. Ah, pero es el la Micha estribillo, Kloska. no, el Oh my estribillo God. de la película, el A cantar rapero, todos. el del Go Ninja, El- no nos la sabemos. ¿Cuál? El No. Go Ninja, Go Es que Ninja, aquí Go. la serie Aquí se fue- canta fue la una serie, bomba. a ver, ¿y cómo Sí, es? sí. A ver, hacedla. Son las fabulosas tortugas Tortugas ninja. ninja. A ver, Son público. las fabulosas Las tortugas ninja. Pero ahora como, Ahora si, esa Micha ahora como si Kloska. estuvierais Na, na, na. vivos. Otra vez, venga. Ese técnico de sonido, un aplauso, Olé. por favor. Totalmente en nuestra línea, ¿eh? O sea, Ni Beatles. pues para mí, Sí. los 4 ¿Fantásticos? personajes, sí, Sí. ¿no? Además es eso, ¿no? Leonardo, que es el líder. ¿Quién es podría cada ser uno? ¿Quién es cada uno? Leonardo yo creo que sería Lennon. porque es Leonardo el líder. Lennon y Michelangelo es McCartney. No, Yo de ahí no me bajo. Michelangelo ¿No? sería Ringo para mí, porque es el, Pero es la parte... Michelangelo, Capilla Sistina, por McCartney. Sí, pero yo He hablo de la vuelto tortuga a ninja. Roma. Sí. Yo tengo una de ah. Roma y Tortugas Ninja, una anécdota curiosa, porque soy un enfermo. La última vez que fui a Roma me dediqué a buscar las calles de ¿En Rafael, serio? Leonardo, pero claro, no son las tortugas, son los artistas. Pero no importa. Y Rafael, claro, Rafael está enterrado en el Panteón. Entonces, claro, eran las calles y Rafael enterrado. Y las encontré todas. sí, ¿Rafael sería el George Harrison? Sí, Ah, acertamos. porque ese también, el mala leche, el que Sí. cuando se enfadaba, se enfadaba. Sí. Y luego, pues yo Ringo Michelangelo, pero por la tortuga Sí. ninja, no por, obviamente, el artista, No, ¿no? claro. ¿Pero por qué? Porque era el divertido. ¿no? Vale, El de pizza bueno, con venga, caramelo y pizza, chocolate sí. y demás. Y luego Donatello, que era un poquito el cerebro, Sí, con sí. las locuras también incluidas, que era Paul McCartney. Para mí es el... Pero por las tortugas ninja. Bueno, Donatello es verdad que era el Paul McCartney de las Tortugas Ninja, sí, te lo tengo que comprar. Era como el super guay. El que ponía un poquito también de... Bueno, en fin, todos Sí, tenían sí. su rol, ¿no? Pero luego fueron cambiando los Beatles también en su rol en Sí. el grupo, así que... Bueno, y el quinto Beatle podría ser el maestro, ¿no?
Claro. El quinto Y es- también está la periodista. Y Shredder es Lennon, ¿no? La periodista es Yoko Ono, claramente, que no se ha comentado poco Yoko Ono en este podcast hoy. Creo que sí, que estaría bien. Como Estaría Yoko Ono, bien. Como punto así. Además, en el último videojuego pelea también, que no le he encontrado ningún sentido, pero también pelea. Ella. Sí. Hombre, el Prironil está muy bien que pelee. Yo lo veo, lo Te pega con compro. una cámara que dices muy bien. Te digo una cosa, Claro. yo tengo dos referentes por los cuales me hice periodista. No, ninguno son. Para O pegar sea, a no gente es. con cámaras. ¿Sí qué? Para pegar a gente. No, enviada no, no, especial, Marta Navarro. ¡pua! G Navarro, G Navarro, que el punto G tiene su punto. Escucha, las chicas se ríen. El caso, mis dos referentes son la rana Gustavo y el Prironil. O sea, De ahí quiero la G, decirte, de Gustavo. nada de. G de claro, Gustavo. claro. Escucha, ahora vais a hablar de videojuegos, Sí, un poquito. por lo que sea, los dos, ¿no? Y también tienen mucho que ver los Beatles con los videojuegos. Hay un videojuego de los Beatles que es maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso. Oye, las ilustraciones, la parte esta de, ¿cómo se llama? De cinegética, ¿no? Sí, bueno, Rock Band de The Beatles, además de que sigues toda la historia a través de sus canciones, es un videojuego increíble. Tú lo tuviste también, Sí, creo, sí, sí. y te dejo la batuta. No, y ayer hablábamos que tenías una edición especial. Acérquese que usted está del micro y póngaselo de está- frente. Es un consejo para luego para el podcast de nada técnicos de sonido. Y comentábamos ayer esa edición especial que tenías tú Sí. en casa y que está a la venta por 2.000 euros, dijiste. ¿Que lo estás No, yo lo vendiendo? compré por 150. No, pero lo estaba revendiendo, ¿no? Ayer Yo que hablamos va, de- era broma. Yo dije, si me das. Abrir No, un sí, crédito pero para trae un comprarlo. pie de micro, trae esto del bombo, trae un bajo Hofner. Sí, sí, está muy Es bien. que Rock Band, una de las gracias que tenía respecto a Guitar Hero, que solo tenías la guitarra, es que Rock Band tenías el pack completo. Sí, Puedes sí. cantar. Eso. Sí, Además, puedes cantar. Yo estaba tocando la guitarra y cantando, era como el hombre que está delante de la tele y es maravilloso. O sea, Y no los solo con vecinos dando Beatles. golpes, ¿no? Es los vecinos matándome, pero bueno, eso es lo de menos. Bueno, yo le pido a la organización que como hemos hecho una cosa rara, nuestro tiempo ya ha terminado. Uno, por favor. Oh. Pero claro, como hasta es... Esto es el interludio, ¿vale? Si veis la película Help, que os la recomiendo mucho, sobre todo con algo de, pues no sé, algo psicotrópico Algo de encima. alcohol cerca. Hay un momento que dicen fin de la primera parte y salen haciendo el monger, pim, pim, principio de la segunda parte. Pues esto es el intermedio, ¿no? Como los entremeses. en Claro, el cuando nos teatro. tengamos que bajar, Iván y yo, por favor, echadnos, ¿sabes? Nos decís un disidente, nos gritáis, nos insultáis, y verdad, y nos Yo no bajamos. quería eso. Repartimos uva. Ah, tú te paso para aceptar un crossover Bueno, va, venga, va. con una persona loca. Bueno, yo no estoy muy fino tampoco, ¿eh? Tampoco, tampoco. Entonces, pero mientras tanto, yo le quiero hacer también una pregunta. Y es, esta no estaba preparada porque siempre me gusta ir a pillar. ¿A qué videojuego jugaría cada Beatle, creéis? Toma ya. ¿Nuevo o antiguo o lo que sea? A ver, Carles, que ya ha hecho los deberes Xavi. Ya ha trabajado, pobrecico. Gracias. A ver, es que Xavi es un súper fan de los Beatles, ¿eh? A mí me Sí. gusta, yo ya te dije que yo me dormía con el Good Night. Bueno, es que Eh, eso es, o sea, Good Night, no sé si, bueno, es una canción del álbum blanco, es una canción bastante rara, una canción que canta Ringo, no es, o sea, te dan el carné, tú dices, me sé Good Night, te dan el carné de Beatlemano directamente y Ringo Starr te insulta, que es el pack completo Es una nana, ¿veis? que viene. Es que tú no sabes lo de mi récord. No. Yo creo que soy la única española a la que los dos Beatles vivos le han gritado ¿Ah, sí? directamente a mí, sí. Hostia, un récord bueno, ¿eh? Otro día te lo cuento. Vale. También esto tiene que ver con Roma. En Roma también se le gritaba a la Te gente. insultaron en vuestra. Roma. ¿Qué? Te insultaron en Roma. ¿Te imaginas? Voy a decir, insúltame en Roma, voy a hacer un crossover. Entonces, pero después de eso, lo más friki que he escuchado es que a un niño le duerman con una canción de un disco raro y que la hicieron los pida- Beatles drogados. No porque no componían Y drogados. que la pida el niño. Y que la- Eso es casi tú desde peor. la cuna, good night, por favor, papá. Sí, sí, la cantaba en mi inglés de 4 o 5 años, pero... Sí, sí, sí. Qué maravilla. Así que bueno, eres la persona perfecta para acabar este crossover del crossover. Pues a ver, yo A ver, creo ¿a que qué serían jugarían? juegos de los 80, juegos de los 90... Paul McCartney y algo de zombies. Sí, porque me pega a mí John Lennon si estuviera vivo diciendo, nada es como los 80 y yo como, no, claro, porque te mataron. Pues si estuviera vivo, ¿no? Yo me empiezo a plantear la inmortalidad de Paul McCartney. Por el tema zombies ya me parece bien. Irá mutando, serán diferentes seres. Ya, Iría- dentro de años estaremos con el quinto Paul McCartney ya. Exacto. Mm. Sí, sí. Oye, te digo una Siguiente cosa, nivel. un tío que con 80 o con 70 años hace conciertos de casi 3 horas con pre-shows de 45 minutos y que, por cierto, Respect. ayer participó en el homenaje que se hizo al componente de Foo Fighters que falleció hace poco, cantando O Darling, una canción que está altísima y que nunca había cantado en directo, se merece que le demos un fuerte aplauso Sí, a Paul la verdad que sí, McCartney, porque ¿no? respect O sea, total. un fuerte aplauso a Paul McCartney, por favor. Gracias. Así le hemos dado tiempo a Carlas para pensar. Paul McCartney o ese señor que dice que es Paul McCartney. Exacto. El que nos gusta más que Paul McCartney.
Dije Armin Tanzanian. Armin Tanzanian. evolucionado. Yo creo que es una evolución. Digi evolucionado. Con lo cual, Paul McCartney jugaría a Pokémon, podemos decir. Yo creo que Paul McCartney algo más mental, ¿no? Algo más un RPG de esos densos, de mucho texto, o una aventura incluso conversacional, ¿no? De esas que te deja elegir. De pensar, de qué pensar, historias, de... De esas sí. que si vas por el Lo veo. camino incorrecto te acabas... The ¿Pero Long and cuál? Winding Road ¿Pero y... cuál? ¿Cuál? O de estas Bueno, que a ver. tienes que resolver un crimen con vídeos, con cortes de vídeo. Pues mira, la abadía del crimen. También. Toma ya. La abadía Ya, del Paul crimen. McCartney, te mandamos una copia. Venga, Ringo. Ringo a uno muy tonto. Ringo no da para más. Ringo tendría que ser el Pang o el Sí. Un arcade, Sí. sí, Sí, un sí, Pac-Man, algo así. Ringo mal, sí. mal. Tetris, la versión inicial. No, Tetris Tetris- más Lennon, ¿eh? Es Porque Tetris es más encajar Lennon. piezas es Sí. más que se puedan desencajar, que te puedas, que se te empiece a llenar aquello de... Yo creo que es más Lennon el Tetris. Sí, Mind Games. Sí, Tetris es más Lennon, sí. A ver, Y George Harrison. George Harrison. George Harrison jugaría un juego de estos tristes, de estos emo, de esto que te dan las ganas de quitarte Un la walking vida. simulator, uno de estos que vas andando y se va muriendo todo el mundo. y vas Exacto. llorando, Sí, y te y- quita las ganas de y- vivir. Sí, Sí, y acabas Yo al le cabo de pondría en 4 horas plataformas, queriendo ya... Sí, yo A le ver. pondría a Lennon más un plataforma. Si tuviera que elegir Sí. uno para Super Mario, me pega más Lennon. Pero es que George Harrison tenía Sí. este rollo así como melancólico y luego se sacaba unas canciones con una energía y una caña que dices, Sí. ¿pero qué ha pasado hoy? ¿Qué cuál acabas tomado? Cacaolat. Sí. Claro. Es What is Life, o es decir, a mí esas canciones son realmente optimistas, ¿no? Bueno, Iván, ¿tú tienes, ¿te ha quedado alguna duda? No, yo estoy muy ¿Tú estás aquí. bien? Yo me quedaré aquí 5 horas más. ¿Alguna ¿eh? anécdota más de Sí. penes o algo así antes de irnos? No, ¿No? ¿No hay más penes que sacar? Vale. Pues no hay más penes que sacar. tenemos más tiempo, organización, no, ¿verdad? Ya hace rato Estamos que no, ya, ¿no? sí, tiempo de ¿Estamos descuento. bien también? ¿Estamos ahí? Vale, pues le pedimos a este señor que se trajera una guitarra, por lo que ya nos han entendido entre el matrimonio podcaster, y no la tenemos. Pero ¿os apetece que acabemos entonando alguna cosilla así de los Beatles entre todos? ¿Os apetece? Yo haré lip ¿Os sync, va por bien? eso. Ponen cara rara. Sí. Puede, ¿Qué? por lo que sea, no les va muy bien. No les va bien. A ver, Carlas, ¿qué has Por si pensado? alguien- Que no, yo sepamos estoy pensando, todos. digo, si alguien por Palau está por aquí y quiere traernos una guitarra, yo la toco, ¿eh? O Claro, un sí, ukelele, lo sí, que por queráis. favor, Llamamiento a una la guitarra. No, pero sin tener guitarra, algo así que podamos hacer a capella. Además. Algo que yo de los Beatles me sé algunas. ¿Te sabes Good bastantes. Night? No vamos a cantarla. No vamos a cantar. Ya te lo digo yo que no. no. ¿Os sabéis alguna de los Beatles? A ver, tu padre sabe alguna Imagine de no los Beatles. cuenta, ¿eh? Algunas sabe. Ya Imagine pregunté. ya me lo preguntó y no Ya es de los pregunté, no es de los La Beatles. ¿Sabes que también la compuso Yoko Ono? ¿Así? Está basada en un poema que escribió Yoko Ono durante los bombardeos, esto es cierto, de Hiroshima y Nagasaki, que ella vivía todavía en Tokio. A mí es que Imagine para siempre será la de no me abras la ventana del No me informal. abras la ventana contigo. No, Qué a oscuras, oscuras, quiero quiero cantar. cantar. Podemos cantar esta si queréis. Paco? Los cristalinos se me empañan. Somos muy viejunos ya, ¿eh? Somos Me viejunos estoy ya. cansando de cantar. Y con esto, señores, No, venga, va, una tonadilla, a ver, ¿qué no Cantante, sabemos? usted es Carlas. Sí, pero alguna que te sepas Que tú él nos, también, que- ¿no? Yo él- sigo, él yo nos hago el sigue, paripé. Él nos sigue, pues él a hace ver. playback. ¿Alguna... Yo hago playback. Una facilita. yo lip sync, yo no voy a... yo- Lip sync, con esta hacemos. voz, yo A ver, Submarino Conchi, amarillo. Conchi. Submarino amarillo. Que no tractor Pero es que es amarillo. de Ringo, Conchi. Es que es de Ringo. Ahí la ¿qué? Conchi. no- claro, pues sí. canta Ringo, Pero ¿qué pasa está con Ringo? compuesta Tenéis por- ahí un movie Bueno, no te ahí, ¿eh? escuchamos, no escuchamos a Xavi. Ah, hola. Ahora Sí, sí. que la canta Ringo, pero no la compuso él, ¿no? No, bueno, no sé la que queráis. Yo no voy a cantar. Bueno, ¿Pero qué os pasa con tampoco. Ringo? Hay moving ahí a Ringo. Qué ¿eh? La rajaos. de Let It Be, ¿qué pasa? Que es muy tranquililla, ¿no? Pero esa te la sabías. Sí, Conchi quiere Let It Me sé el Be. ¿Sí? estribillo. Pero... When I find myself in times of trouble, Mother Mary hacerle palmitas por lo comes to menos. me. Y Let que- Let it be. No cantéis muy bien que el algoritmo nos pilla. Eso. Vale. Venga, vamos al estribillo. Igual cantamos tan mal que nos pilla. Let it be. Let it be. Ahí los móviles. Let it be. Roma y los Y Beatles. los Beatles. Let it be. Ay, mira qué bonito. Qué Qué pena que no se bonito. pueda ver al público. Let it be. Venga, todos, venga, una todos. Para Let San it Jordi, be. aquí estamos. Let Con it sumo de be. batería total ahí, ¿eh? Let it be. Suscribíos en iVoox y en Podimo y en Apple Podcast y en Spotify a Sector Gaming, El Quinto Beatle y Roma Eterna. Roma Eterna solo en iVoox. Let it be. Un aplauso para todos vosotros. Muchas gracias. Pero vosotros.